Ya, comenzamos nuestra clase entonces de día viernes de lengua y literatura, lenguaje común, que les dicen por ahí. Y vamos a trabajar esta habilidad, ¿cierto? Que es la interpretación. Y que nos va a invitar a ustedes como estudiantes también a la investigación, porque acuérdense que estamos reforzando objetivos priorizados en esta educación de pandemia, donde objetivos que nos sirven también y que son significativos, sobre todo en cuarto medio, para la educación superior. Por lo tanto, esta idea de construir interpretaciones literarias nos va a servir, y a ustedes sobre todo para la educación superior, y sobre todo para esta unidad porque la evaluación final del 3 de septiembre va a ser crear un texto, ¿cierto? En este caso de investigación, sobre una obra literaria donde van a tener que aplicar también la interpretación. Por lo tanto, ahora estamos aprendiendo la estrategia, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y nuestra clase tiene por título Mi perspectiva literaria, y el objetivo es elaborar nuevamente una interpretación literaria, pero esta vez considerando una perspectiva del personaje, es decir, vamos a hacer una interpretación, pero a través del personaje. Quizás no del contexto en general de la historia, sino que vamos a interpretar la historia, pero a través de un personaje. Ya con eso vamos a hacer un análisis literario. Pero antes de empezar, vamos a ver si somos capaces de interpretar una historia a través de lo que dicen los personajes. Por eso yo les puse un ejemplo de Condorito, donde aquí vamos a visualizar una pequeña historia que deja una interpretación, ¿ya? Y vamos a contestar en general estas dos preguntas. Vamos con la historia entonces. Si ustedes pueden visualizar ahí esta historieta, ¿ya? Y que refleja algún acto, ¿cierto? Que es cuestionable. Tiene por título entonces esta historia Carta, y dice ahí, no puede ser, todo está tan caro, ya se es imposible comer. En casa no tenemos el problema de comida, le dice este personaje que acompaña a Condorito. ¿Y cómo te las arreglas? Comemos a la carta, le dice. Cada uno elige lo que quiere comer y otro le dice, no, la carta más alta del naipe se come con un sándwich y los demás miran. ¿Ya? Entonces un personaje aquí nos dice algo bien particular sobre una situación, un conflicto humano, y a través de él vamos a interpretar la historia. Entonces, ¿cuál es la realidad que enuncia Condorito? ¿Cuál es la realidad que se quiere reflejar aquí con esta pequeña historia? Que la carne está cara. Ya, o sea, en general, la carne nomás. La inflación de los precios. Muy bien, Alan, y la inflación de los precios, que las cosas están tan caras, y él los da como un ejemplo, en este caso la comida. Por aquí Esperanza me dice los precios elevados de la carne y la comida en general. ¿Cuál es la actitud del acompañante entonces de Condorito? ¿Qué hace él frente a este conflicto? Y es bien astuto. ¿Qué hace ellos para poder combatir en este caso esta idea de la inflación y sobre todo en la comida? ¿Qué hace él? Ya por aquí me dice, hacen un juego, en este caso, dice la carta más alta, porque pensaba que se pedía la carta. Pedir a la carta es pedir en general cualquier cosa al azar, pero acá jugar a la carta es porque quien sacaba, ¿cierto? La carta más alta podía comer, y el que sacaba más baja solo miraba. Come solo una persona, me dice por acá Esperanza, a través de un juego de cartas. La más alta es la que come y los demás miran. Plantea una solución con las cartas, donde la más alta es quien tenía el premio mayor. Excelente, Melanie y Esperanza. Entonces, lo que ustedes hicieron en este pequeño ejercicio es interpretar la idea general de la historia a través de lo que dicen los personajes. ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Qué método vamos a utilizar? El mismo que estamos viendo anteriormente, lo que usaron en la lectura de los sombreros, faltan sombreros rojos, pero aquí vamos a involucrar dos cosas.
Por ejemplo, vamos a ver que a medida que una historia se va relatando, tiene párrafos, y que por cada párrafo podemos decir qué acción se dijo aquí, qué acción se dijo después, qué acción se dijo como tercero, y eso se llama secuencia narrativa, y que además de identificar narrador y personajes, podemos hablar sobre el tiempo y podemos hablar sobre el espacio, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un texto interpretativo, que poco a poco le vamos a ir agregando más cosas, más técnicas, para que ustedes lo puedan interpretar bien como estudiante, primero, ¿cuál es el primer paso antes de leer un texto literario? Y en este caso, leerlo comprensivamente. Pero aquí me sugiere en este modelo identificar el tema, y es lo que yo les pregunté. ¿De qué me habla? Sobre, en este caso, las alzas de precio. ¿Y cuál es identificar la idea principal? Que en este caso, producto de la alza de precio, y ahí complemento esta idea, muchas personas, ¿cierto?, van a tener diferencia en obtener comida. Unos van a comer más, otros van a ser imposible obtener alimentos, etc. ¿Ya? Y también vamos a sugerir, y esto también tiene que ver con la prueba de comprensión lectora, es que a medida que yo voy leyendo, muchas veces hay palabras que yo no entiendo. No, van a haber palabras que yo no entiendo, entonces yo puedo buscarle un significado y poder aclarar en mi mente durante la lectura qué significa, para poder seguir interpretando a través de la lectura, o yo puedo inferir, ¿cierto?, desde el mismo texto lo que significa esa palabra, y eso se llama vocabulario contextual. Luego de que ya he leído el texto y ya he podido verificar palabras que no comprendo y vi qué significaban, voy a analizar los recursos literarios que se presentan en ese texto. ¿Qué tipo de narrador es? Si es protagonista, testigo, omnisciente o observador, conceptos que ya hemos visto y han tomado apunte en clases anteriores. También saber qué personajes participan. Hay personajes principales, secundarios y esporádicos. También en el espacio físico. ¿Cuál es el espacio físico? Esto se lo aprendieron, me acuerdo que en séptimo, octavo, primero y segundo medio. ¿Qué es un espacio físico? El lugar donde transcurre el Claro, relato. el ambiente, y es el concreto, porque vamos a tener dos espacios. Si vayan tomando apuntes también. El espacio físico es el espacio concreto, donde ocurre la acción y la historia. Una casa, una habitación, una playa, un bosque, etc. ¿Ya? Y el espacio psicológico es el espacio que se va a dar a través de las emociones de los personajes, como por ejemplo si este personaje, en este caso, va entrando por una casa oscura, donde no puede ver con claridad sus pasos y va sintiendo olores fuertes y siente ruido, entonces el mismo personaje va creando este espacio, quizás es un espacio de terror. Pero si este personaje se encuentra en la playa disfrutando del sol y evidencia a partir de sus palabras tranquilidad, podemos saber que hay un espacio, ¿cierto?, de paz, en este caso de alegría. Entonces el espacio psicológico yo lo puedo obtener a través de la misma descripción y los sentimientos que está haciendo el personaje, ¿ya? Luego de que identifico esos recursos literarios en el texto, paso a lo que les comenté anteriormente. Por cada párrafo, si presenta el texto, yo con mis palabras de lector al ladito voy a colocar lo que entendí de esa primera historia. Por ejemplo, en el primer párrafo me puede presentar el personaje y me puede decir la acción más principal para ir desarrollando la historia. Entonces yo coloco: Pedrito salió a la calle, ¿cierto?, y conoció a María. Segundo párrafo: ambos fueron a visitar la universidad que hace tiempo, ¿cierto?, no concurrían, ¿cierto?, y recordaron su infancia. En el tercer párrafo se cuenta otra cosa de los personajes. Entonces yo en una línea, al ladito de cada texto, voy colocando mi propio resumen. Y eso es, en este caso es identificar los principales acontecimientos. Y eso se llama secuencia textual. Luego
acuérdense que también nosotros éramos un poquito más osados como lectores interpretarios en este caso, y subrayábamos aquellas palabras que nosotros creíamos que tenían un doble significado, como lo hicieron en la guía Faltan sombreros rojos, que varios subrayaron las mismas palabras sombrero rojo, otros hablaron sobre estas personas que, cierto, tenían cierto un espacio gris, el tiempo como era, entonces ciertas palabras que daban pista a una posible interpretación que luego ustedes en 5 líneas redactaban finalmente. Y el número 7, que estamos viendo estos pasos, relacionar el título, ¿por qué el título se llama así? O sea, ¿por qué el texto se llama así? Tiene por título, y empiezo a inferir información con todo el trabajo previo que hice. Y establezco una reflexión. Entonces, esto lo vamos a aplicar ahora en el cuento Emazú, que con los alumnos presencial ya empezamos a avanzar con el primer párrafo, y que va a quedar como tarea. Vamos a ver los 3 primeros párrafos en esta clase de esta historia de esta mujer que se llama Emazú, que es un caso un poco detectivesco, que ella, cierto, va a averiguar algún caso bien especial, y a ustedes les voy a dejar lo que queda de la lectura para reconocer todo lo que acabo de decir. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿No? Ya. Acá tenemos el primer párrafo de la lectura que se va a quedar en clase, y que es como 2 páginas, pero vamos a empezar a analizar los 3 primeros párrafos. Y vamos a aplicar lo siguiente: leer el primer párrafo, vocabulario contextual, hablar sobre la secuencia narrativa, ¿qué me dijo este párrafo?, etcétera. Y así avanzando con la lectura para luego, con todo lo que acabo de ejercitar, dar una reflexión final. Parte entonces el título Emazú de Jorge Luis Borges. Él es un escritor argentino, principalmente del relato, en este caso existencialista, y se basa por crear personajes bien particulares que hacen realizarnos a nosotros como lectores una en este caso, introspección sobre, en este caso, el pensamiento humano, sobre los conflictos que nos suceden en la vida, así que crea textos bien particulares. Y a veces hay que tener mucha capacidad de interpretación para poder, en este caso, interpretar en los textos de Jorge Luis Borges. Parte así el texto. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica del tejido Starbush o Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron. A primera vista el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. 9-10 líneas borroneadas querían formar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Valle. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fein o Fine del Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Ya leí el texto. Segunda elemento que tengo que reconocer, en este caso, es el vocabulario contextual. Vimos presenciar este párrafo. ¿Qué significaba zaguán? Está ennegrecido ahí. ¿Qué es zaguán? ¿Qué es lo que era en este caso zaguán? Halló en el fondo del zaguán, dice ahí, una carta. ¿Qué es lo que era zaguán? ¿Y ellos qué era? ¿Como un cajón? ¿Pasillo? Ya. Un zaguán es la primera entrada de la casa, como dice Melanie. Muchas de las casas gozan con tanto espacio que al principio se le otorga una entrada. Muchas veces se le colocan algunos floreros, donde yo coloco las llaves, donde se dejan las cartas, donde puedo dejar colgar la mascarilla ahí. Es la primera parte de la casa, para luego llegar, ¿cierto?, en este caso al living o al comedor, y así avanzar por toda la casa. Entonces ella, cuando encontró la carta, fue la primera parte de llegar
a esta, quizás, me imagino que no se evidencia aquí, que después del trabajo, cierto, de la fábrica, llegó a un lugar y que estaba en el zaguán. Puede ser, en este caso, la casa. Entonces, zaguán, el recibidor. ¿Qué es lo que es borroneadas? En este caso dice que ella, al leer la carta, encontró 9 o 10 líneas borroneadas. Borrones. ¿Qué son borrones? ¿Qué son borrones? Un tachado. Un tachado. Excelente. Y además dice que después, cuando está leyendo esta carta, Emma leyó que el señor Mayer, que es su padre, había ingerido por error una fuerte dosis de veronal. ¿Qué será veronal? ¿Qué piensan ustedes si no tienen dónde buscar, por ejemplo, con inmediatez, en este caso la definición? ¿Qué puedo yo sugerir interpretar como lector lo que es un veronal? Fíjense que él ingirió por error veronal y había fallecido al 3 por corriente. Una pastilla que quizás sea mortal, un veneno, como dice Carla. En este caso, un somnífero que le produce la muerte. Excelente. Ya leí comprensivamente y ya hice, en este caso, busqué palabras que quizás no conocía. Me queda ahora ver la secuencia narrativa. ¿Qué se dice en este primer párrafo de la historia en simples palabras? Que encuentra una carta donde le dicen la muerte de su padre. Excelente. Muy bien. Emma, así lo tienen que hacer ustedes cuando les quede la guía. La pueden hacer a mano o la pueden hacer en el mismo Word. Párrafo 1, que me dice, Emma, la protagonista de la historia, encuentra una carta donde le anuncia que su padre ha muerto. Seguimos con el otro párrafo y por cada párrafo va haciendo esto. Esto también les va a servir para la prueba de transición. Si lo contrarrestamos y lo llevamos a otro tipo de texto, como informativo, argumentativo, y realizan este mismo paso de comprensión lectora, de leer el texto, buscar el significado de la palabra por cada párrafo, y en la misma prueba están ejerciendo la comprensión lectora, yo me acuerdo que todo texto que leí en la prueba, en este caso la PSU, a todas le hice este ejercicio. Todo tipo de texto. Entonces, cuando iba a la pregunta, ya tenía la respuesta que yo coloqué. Como uno lo hace con lápiz mina, leía el texto, cada párrafo, y yo hacía este ejercicio. Voy a buscar aquí para destacar. Vamos aquí. Y que hacía esto. Esto, por cada párrafo. Y fíjense que la mayoría de las respuestas, y todas estaban casi correctas, porque yo hacía una comprensión lectora antes. ¿Ya? Así que no se les olvide hacer esto. Por cada párrafo, decir, parafrasear, es decir con mis propias palabras yo lo que entendí. Seguimos con la historia. Segundo párrafo. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar al día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo. Y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez ya era la que sería. ¿Qué? Vamos entonces, leímos y ahora vamos al vocabulario. ¿Qué será furtivamente? O sea, vamos para que en este caso ulteriores, porque se puso al revés. ¿Qué será ulteriores? Rapidito ahí si pueden investigar. ¿Qué es ulteriores? De algún modo ya conocieran los hechos ulteriores. ¿O qué pasó con anterioridad? A ver. O siguiente. Furtivamente lo guardó en un cajón como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores, los que ya van a acontecer. Es como que yo guardo algo
Si yo tengo una deuda y me llega, por ejemplo, que estoy en TICOM, yo llego y guardo porque ya sé que voy a tener un problema, en este caso de deuda, de pago, y lo guardo porque ya sé quizás lo que venga. A eso se refiere. Entonces ella quizás guardó la carta que decía que su padre iba a morir porque sabía ya lo que iba a acontecer y que nosotros como lectores vamos a interpretar con toda la lectura. ¿Y qué es lo que es furtivamente? Furtivamente lo guardó. ¿Qué será discretamente? Secretamente. En este caso, secretamente lo guardó, no importa Pía, pero está bien. Lo guardó en un cajón como si de algún modo ya conociera los hechos. ¿Qué nos queda? La secuencia narrativa. ¿Qué me quiso contar este párrafo? ¿Qué me quiso contar este párrafo? Ya, las emociones de Emma Sun, hablemos de ella como la protagonista, Emma Sun, pero ¿sobre qué? O la acción misma de esta carta. ¿Qué hizo con la carta? Ya la guardó, me dicen por acá, muy bien. Vamos a ver. Emma experimenta el sentimiento que me está diciendo Pía, que es lo mismo, de la muerte de su padre. ¿Ya? Dice ella y ustedes se van imaginando cómo se va sintiendo, porque uno cuando lee se imagina el impacto que también dice Pía le provocó. Su primera impresión fue de malestar en el vientre. Cuando alguien sabe algo terrible que supera la comprensión humana, el cuerpo lo asimila y lo asimila a través de síntomas. Por ejemplo, cuando alguien vive algo impactante, no sé si ustedes lo han experimentado, pero yo sí. Cuando alguien vive algo impactante, de repente se somatiza en el cuerpo y como lo que le va a pasar a esta protagonista, dice malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa de irrealidad, el frío, el temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Entonces, si a ella le provocó algo la muerte de su padre, entonces ella tenía un sentimiento muy cercano con él. Porque si uno no tiene un sentimiento cercano con una persona y le da en este caso una noticia sobre, en este caso, una muerte, quizás uno puede decir a grandes palabras, oh, lo lamento, pero no lo siente tanto. Pero cuando esa persona es cercana, uno lo siente realmente. Entonces, aquí nos cuenta lo que ella sintió luego de haber leído esta carta. Y el último párrafo que vamos a dejar aquí analizado para irnos a una pregunta tipo prueba de transición. En la creciente oscuridad entonces sigue el relato. Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Mayer, que los antiguos decían felices fue Manuel Zum. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay, trató de recordar a su madre, recordó la casita de Lanús que le remataron, recordó los amarillos, los ángeles de una ventana, recordó el auto de prisión, el oprobio, recordó los anónimos con el suelo sobre el desfalco del cajero, recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le habían jurado que el ladrón era Lowenthal. Lowenthal, Aaron Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga. A nadie se lo había, en este caso, Elsa Urstein. Quizás rehuía la profana incredulidad. Quizás creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lowenthal no sabía que ella sabía. Emma Suns derivaba de ese hecho ínfimo, un sentimiento de poder. Ya, vamos a ver entonces. Lo leímos y nos vamos a las palabras de vocabulario. ¿Qué es Los Ángeles? Dice, recordó la casita de Lanús que le remataron. Recordó los amarillos Los Ángeles de una ventana. Ya, Carla me dice, yo sé que son figuras, pero no recuerdo cuál. Vamos a ver.
Muy bien, Isidora me dice rombos, muy bien. Entonces, recordó los amarillos losanges de una ventana. Entonces, hay ventanas que tienen una figura para que no se vea, por ejemplo, hacia el exterior o del exterior hacia adentro, como en este caso, aquellos rombos, ¿ya? Entonces, losanges, rombos. Recordó el auto de prisión, el oprobio. Recordó los anónimos. ¿Qué es el oprobio? ¿Qué es lo oprobio? Vergüenza. Ya, vamos a ver acá. Deshonra, vergüenza. Entonces, recordó los amarillos losanges de una ventana, recordó el auto de prisión, el oprobio, en este caso, las deshonras que quizá a lo mejor el mismo padre hacía y que ella se daba cuenta. Recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Entonces vamos a poder insinuar e interpretar que el papá no era tanto de los trigos limpios. Que su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Algo pasó ahí que hizo que él, por erróneo, se muriera, que ingiriera este veneno. Entonces ustedes van a descubrir, este es el último párrafo por los que quedan, qué pasa en la historia. Entonces, ¿qué se dijo en este párrafo? En simples palabras, ¿qué se contó? ¿Qué se contó en este párrafo de la historia que estamos leyendo de Emma Sun? ¿Qué se dijo aquí de la historia? Porque cada párrafo nos otorga una información de la historia. Que no era un suicidio la tragedia de su padre, sino que Lowenthal lo mató y ella lo sabía. Muy bien, Pía. Eso podría ser una interpretación. Excelente. O en simples palabras, cierto que Emma esconde un secreto importante y es lo que dice Pía, que no era un suicidio la tragedia de su padre, sino que Lowenthal lo mató y ella lo sabía. Excelente. Entonces, siguiendo lo que ustedes van a hacer con todos los párrafos que siguen la historia, y esa es la tarea que les voy a dejar en Classroom con un tiempo determinado, por también para que puedan realizarlo bien. Vamos a hacer un tipo de pregunta de comprensión lectora que es aludido a lo que estamos viendo, que es la interpretación. Entonces, si ustedes están haciendo ensayo muchas veces o están haciendo ese tipo de preguntas, ya saben que aluden a la interpretación del texto. Carla me dice también que Emma lo mata, quizás por eso se siente culpa cuando lee la carta. Otra suposición. Me encantan los textos de detectives de estos casos investigativos porque uno como lector puede tener muchas interpretaciones de los casos. Otra interpretación muy válida, excelente. Tipo de pregunta, interpretación de las acciones a través de los personajes. Vamos a ver un ejemplo. Desde ahora, todas las clases voy a agregar un tipo de pregunta de comprensión lectora para que ustedes también ejerciten conmigo para la prueba, ¿ya? Fíjense aquí, imagínense que esta es una pregunta de prueba de comprensión lectora, en este caso de la prueba de transición. ¿Cuál es la actitud de Emma frente a la noticia de su padre que ha muerto? Por lo tanto, yo como lector, ¿qué respuesta tengo que buscar? En este caso, interpretar cuál es el sentimiento y la actitud que según el texto me dijo que Emma tuvo frente a la noticia que su padre ha muerto. Entonces vamos a buscar la información, ya me están contestando las respuestas. Vamos a ver. Primera opción, preocupación, pues se cuestiona quién ha sido el causante de su muerte. Otro, curiosidad, pues observa cada detalle de la carta que le enviaron. Esa quizás no es, porque acuérdense que ella lo único que hizo, lo metió ahí en un cajón y ya sabía lo que iba a suceder. Resignación, pues de alguna manera sabía que tarde o temprano sucedería. Incredulidad, pues cree que la carta es un error enviado por Lowenthal y ninguna de las anteriores. Aparte de Pía, que no les voy a dar todavía la respuesta, ¿qué piensan los demás? ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Qué actitud tuvo Emma frente a la noticia de su padre que ha muerto? Vamos a verlo acá.
¿Dónde hay esa información? Dice acá. Más adelante. Más adelante, más adelante, más adelante. Acá está el párrafo. Emma dejó caer el papel, su primera impresión fue de un malestar en el vientre y en las rodillas, luego de ciega de realidad, de frío, de temor, luego quiso ya estar en el día siguiente. Entonces, ¿qué actitud habrá tenido el personaje frente, en este caso? ¿Alguien dice otra alternativa, aparte de Pia? Chiquillos, para ir terminando con la idea que vamos a seguir reforzando. Otros dicen la A, otros dicen la C. Vamos a ver la respuesta correcta. Vamos a visualizar. Se me pierden los comandos y acá está. Vamos a ver. Dice que esta pregunta tiene como objetivo que los postulantes, en este caso ustedes, demuestren su comprensión interpretativa del texto. Y además, se establece relaciones críticas entre el texto y sus significaciones. ¿Qué significa entonces? Y además corresponde a la estrategia interpretar y reflexionar. Y la respuesta, hoy se me fue, que no la anoté. Y la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? En este caso, resignación, por el hecho de que ella llegó y guardó, cierto, la carta en el lugar preciso, porque dice más allá, sabía lo que iba a pasar. Es la C. Muy bien para aquellos que contestaron la C. ¿Qué van a hacer entonces para ir terminando esta clase cortita, pero... y también como dice Melanie, porque dice que ella quería estar en el día siguiente. Excelente. ¿Qué van a hacer? Van a seguir leyendo esta historia, que no son ni 4 ni 5 páginas, porque son como 2 nomás. Van a seguir leyendo esta historia, Amazon, y van a seguir aplicando la estrategia por cada párrafo. Hallar, en este caso, las preguntas de... Les voy a dejar todo detallado lo que tienen que hacer por párrafo. Vocabulario contextual, si ya hicimos los 3 párrafos, continúa usted con los otros. ¿Ya? Y 2 o 3 preguntas de comprensión lectora, para ir ya, para que ustedes ese día que yo les doy el formato del trabajo y lo que tienen que interpretar y reflejar en su trabajo de investigación, ustedes, en este caso, ¿qué van a hacer? Ustedes cuando yo les dé la tarea de evaluación final de esta unidad, ustedes ya saben que para poder interpretar y hacer una interpretación real de un texto literario, ya tienen herramientas. Por ejemplo, saber qué tipo de narrador, voy a aludir quizás al autor, voy a aludir a los personajes, voy a hablar del espacio que la profesora también me enseñó, voy a leer y buscar palabras que no entendí. Entonces ya tienen adherido la práctica de la estrategia, que es la interpretación. Yo subo los apuntes de esta clase con el formato y los paso a paso, y la guía va a tener la continuación de esta historia de Amazon. Le voy a decir las instrucciones y la voy a subir como tarea claramente a Classroom. Subo los apuntes con esta clase grabada y voy a adjuntar para que adjunten ahí su tarea, que es esta tarea de Amazon con unos días correspondientes que ahí va a aparecer. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Duda o consultas de la clase? ¿Duda o consulta lo que hemos visto? Eso, chiquillos, nos vemos en la próxima clase de manera presencial y luego virtual para aquellos, y voy a seguir reforzando para aquellos que se han quedado en casa de manera voluntaria, para que no se queden atrasados. Yo siempre pensando en ustedes y reforzando para que puedan salir de manera exitosa en cuarto medio. Cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Cualquier cosa me